13 de noviembre de 1992. Ese fatídico viernes fue el último día en que se vio con vida a Tony, Miriam y Desiree, tristemente conocidas como las niñas de Alcácer. Esa tarde, como cualquier chica de su edad, tenían previsto ir a una discoteca a las afueras de Picassent, pero nunca llegaron. La tragedia se cruzó en su camino. Según las investigaciones, Antonio Anglés y Miguel Ricard, dos delincuentes de Catarroja, pusieron fin a sus sueños de la manera más cruel. Las niñas hicieron autostop y subieron al coche de sus asesinos. Tras conducirlas hasta una caseta abandonada y someterlas a todo tipo de torturas y vejaciones, Anglés decidió ser el dueño de sus vidas y acabó con ellas de un disparo en la cabeza. Mientras había comenzado. Los padres de las tres chiquillas, desconsolados, dieron la voz de alarma. Todo el pueblo se movilizó. De todos los puntos de España llegaban pistas, indicios sobre su paradero. Todo fue en vano. Tras 2 meses y medio de angustia y desconcierto, ocurrió lo más temido. 2 apicultores encontraron, sobresaliendo de la tierra mojada, la mano de una adolescente. Aquel descubrimiento aniquiló toda esperanza. Yo digo, oye, ¿eso es un reloj? Dice, sí. Y entonces yo entré por aquí, allá, y yo digo, tiene razón, me cago en 10, eso es una mano. El que más trabajó fue el capitán de Alcira. Y fue el primer hombre que se tiró mano a sacar la persona que había encima. Y entonces sacó una, cuando sacó una, entonces ya podemos decir, digo, hay 3. Porque entonces ya vimos ya los pies, ya y todo, digo, hay 3. Y entonces ya calculamos, digo, pues unas 3 chicas. Era el 27 de enero de 1993. Ese día los padres de Miriam, Tony y Desiree tuvieron que digerir la terrible realidad. Sus hijas habían sido brutalmente asesinadas. El pueblo y toda España se unió en su dolor. Pero faltaba encontrar a los culpables. Un volante de la Seguridad Social hallado en el lugar de los hechos daba la primera pista. Un apellido, Anglés, aparecía en dicho papel. Cuando la Guardia Civil se presentó en el domicilio de Neusa Martins, la madre de Antonio Anglés, este escapó por la ventana. Sería la última vez que se sabría de su paradero. Ese mismo día, Miguel Ricard, amigo del fugado y con antecedentes policiales, era detenido. 4 días más tarde, ingresaba en prisión. El 5 de septiembre de 1997, después de casi 5 meses de juicio, era condenado a 170 años de cárcel. Ha sido la única pena impuesta en el caso Alcácer. La única pena, salvo la que desde entonces arrastran los familiares y amigos de Miriam, Tony y Desiree. Ha habido sesiones que jamás se ha nombrado a Miguel Ricard. Parecía que estábamos hablando de cosas absolutamente distintas a lo que nos traían. Yo solamente pondré un ejemplo para que se vea con absoluta claridad. Las sesiones que se dedicaron a Miguel Ricard, al principal acusado de un delito tan grave y tan horroroso como el que nos trae. Esas sesiones duraron 3 días. Pablo Pizarro, un testigo, el instructor de la causa, 3 días. Yo he visto llorar a un guardia civil hecho y derecho. Tras salir de esta sala, después de un interrogatorio machacante, de un interrogatorio donde la mitad o más de la mitad de las preguntas no tenían ninguna relación con eso. Si la Guardia Civil y el médico forense, lo primero que se encuentran es un montón de ramas superpuestas y después la molla primera, que son apenas 2 dedos del enterramiento del cadáver, no diremos que deban de ser grandes detectives, que por lo menos es que no hace falta que se desplacen del lugar en donde les obliga su condición del médico forense y de Guardia Civil para que, sin hacer ningún esfuerzo mental, de arriba hacia abajo todo lo que va pillando. No se les pide mayor pesquisa policial, no se les pide un despliegue mucho mayor a los alrededores para que averigüen como si hay una rama. Y resulta ser que estando a la vista y que teniendo que quitarlo para poder lograr ver lo que había debajo, resulta ser que lo desprecian. No hay ningún estudio, se ha hecho todo muy rápido, porque todo era muy simple. Ya sabemos quién es el
se acaba la presente historia, hagamos rápidamente las posteriores y dejemos a la familia tranquila. Digámosle la tristeza, y eso sí, desgraciadamente nos quedemos, como nos hemos quedado siempre, con la duda de quiénes son los extraterrestres. Él dice, en una carta manuscrita, que es testigo de todos los acontecimientos y que va a decir los nombres. Me encantaría saber esos nombres, señor Ricardo. Nunca los he dicho. Acusación y defensa en fuentes o datos normales que aporte un testigo es pretender convertir al proceso en un fenómeno esotérico y al tribunal en una especie de drama. La hipótesis, mejor dicho, la hipótesis sencilla, esta es su palabra, aquella que nace de una forma natural de los hechos, a nadie le importa creerla. Sin embargo, mi hermano decía, no abréis la puerta que es la Guardia Civil. Y puso una madera ahí en la puerta. Los guardias civiles que llegan a casa de los Anglés no buscan a Antonio, sino a Enrique. Su nombre está en un volante médico que ha aparecido donde las niñas fueron enterradas. La situación más paradójica que se da ante el inicio de este juicio es que tanto la defensa de Miguel Ricard como la acusación particular podrían coincidir en la petición de absolución de Miguel Ricard al pensar que intervinieron terceras personas. Evidentemente hay una coincidencia entre la postura de unas acusaciones particulares y la defensa. Desde un planteamiento distinto, es evidente, y usted ha sido perspicaz al ver que tanto ellos como esta defensa quieren que se esclarezcan los hechos. Lo que ocurre es que diferimos en el momento o en la forma. Ellos piensan que es mejor la suspensión sin iniciar, y yo quizás pienso, y así lo he hecho por escrito, o estar en la sala sin oponerme a nada, pero pienso que quizás en el juicio oral se tenga la oportunidad de buscar esa clarificación. Y por eso coincidimos. La expectación por el juicio es grande. La espera del veredicto será larga. Durante ese tiempo, un presunto homicida estará en el banquillo, el otro en busca y captura, y en todos el deseo de que se aclaren los hechos y se haga justicia. No sé llorar. He llorado mucho cuando murió mi hermana, pero desde entonces me cuesta mucho llorar, y me costaría mucho llorar. No sé llorar. He llorado en ocasiones contadas por cosas contadas, pero no sé llorar. Es como suele decir mi madre muchas veces, mis lágrimas se han secado, no tengo lágrimas, para nada más. ¿Quién reconoce haber cometido estos delitos que le imputan las diferentes acusaciones? Las declaraciones hechas por el acusado ante la Guardia Civil. Y de la segunda, que es la que yo tomo como verdadera, con parte de la primera, que la hizo ante el juez, se hicieron con todas las garantías. En muchas ocasiones le había dicho que tenía ganas de subir con algunas chicas y hacer con ellas lo que se le ocurriese. Vamos, por muchos caminos, ¿no? Nos metimos por un montón de caminos, y luego nos metimos por el monte y en un camino se paró. Se bajó del coche, se dirigió a una roca, cogió la pistola, se metió, la pistola, una bolsa, ¿no? Estaba metido. Y siempre esa puerta normalmente estaba cerrada. Con el único que más relación teníamos era con Carlos, que se metía el chiquillo y a hacer los deberes. Y que en aquel momento se encontraban su novio, usted, Neus, y su cuñado Enrique. Sí. Y que no sabe por qué estaba arrancada la puerta, sino que alguien lo haría. No, yo cuando desperté, oí los golpes, fui a abrir la puerta y estaba arrancada con un palo. Lo quité, entonces entró la Guardia Civil. ¿Y nunca han tenido noticia de quién hizo eso? ¿O nunca han tenido noticia de quién hizo eso? No. Es posible que hayan intervenido dos personas, y no es en absoluto necesario que hayan intervenido más de dos personas. Mañana se procederá al visionado del vídeo de las autopsias. Mi hermano decía, no abréis la puerta que es la Guardia Civil. Y puso una madera ahí en la puerta. Los guardias civiles que llegan a casa de los Anglés no buscan a Antonio, sino a Enrique. Su nombre está en un volante médico que ha aparecido donde las niñas fueron enterradas. Descubren que Antonio Anglés había usurpado el nombre de su hermano en el hospital para evitar ser identificado. Pero ya es tarde. El prófugo ha escapado saltando por una ventana del fondo de la casa. No nos hemos de extrañar de la huida que él lleva a cabo desde el piso del Camí Real. Porque, para empezar, no salta una distancia imposible para alguien de sus características físicas
ni mucho menos para una persona que ha pasado la vida entrenándose para sobrevivir. Ya al extremo lo llevaba cuando eventualmente se iba a la montaña a comer hierba y a vivir la vida en plan Rambo. No solo se prepara físicamente, que sí, sino que también esconde dinero en sitios que él conoce clave, de tal manera que su huida la intenta hacer lo más confortable posible. Consigue llegar hasta Valencia y deambula por la Estación del Norte. En esta peluquería se tiñe el pelo y recupera su color natural, castaño oscuro. La Guardia Civil le sigue los pasos, pero logra burlar el cerco. Su rastro se pierde el 14 de febrero en Minglanilla, provincia de Cuenca. No se recuperará hasta un mes después en Lisboa. Costa Caparica, a 15 kilómetros de la capital portuguesa. Anglés se refugia en una de estas casas. Su anfitrión es Carlos Joaquín Carballo González, un toxicómano portugués. Cuando los investigadores de la policía española contactan con él, dice que Anglés ha desaparecido con su documentación. Que supuestamente son auténticas, son verdaderas, y cuya muerte además es recreado con el único objeto de poderlo filmar y de esta manera obtener de alguna manera algún beneficio comercial. Después de aquella película justamente Slaughter, que luego se recicló por manos de otro productor, un tal Shackleton, y además le agregaron un final distinto del original, que fue cuando se comenzaron a llamar Snuff, empezaron a correr extraños rumores, especialmente en Estados Unidos, de que por 100, por $150 en las trastiendas de los sex shops se podían visualizar películas de este tipo. Eran tantos los rumores que muchos sex shops llegaban a colgar pequeños carteles diciendo no tenemos snuff movies, y así fue como poquito a poco se fue creando esta verdadera leyenda urbana. ¿Debe tener un argumento una película snuff? No necesariamente. El argumento principal es la crueldad, en el que personas son sometidas, aparentemente juegan con ese engaño, no solamente al espectador, sino también a la persona involucrada en la propia película, en la que es engañada a participar a lo mejor en algún juego sexual, en algún tipo de juego sadomasoquista, y en el que a lo largo de ese transcurso, a lo largo de ese pobre argumento, que por supuesto no hace falta ni siquiera que esté escrito, deriva hacia el crimen, deriva hacia la tortura, deriva hacia un sadismo crudamente real, que es justamente con lo que juega hacia el espectador. Es decir, supuestamente todo lo que se está viendo en una snuff movie es real. Es tan real que de hecho en aquellos años comenzaron a correr rumores también en Estados Unidos que muchas actrices porno, cuando ya sus productores veían que no servían, esto lo entrecomillo obviamente, para realizar estas películas porno, pues eran derivadas hacia los circuitos de snuff y acababan de esta manera su vida siendo sacrificadas en pos de esos espectadores en una de sus últimas películas. Tanto es así que Linda Lovelace, aquella protagonista de Garganta Profunda, llegó a declarar ante una comisión del Senado en una investigación muy seria que se hizo acerca de las películas de snuff. Entre paréntesis diré que ella nunca llegó obviamente a participar en ninguna, ni nunca tuvo conocimiento real de que se realizasen dichas películas. ¿Y las fotos, doctor, tienen cabida en este mismo sistema o van por otra parte, se comercializan de forma distinta? Realmente, y gracias además en los últimos años a la distribución que ha habido de todo este tipo de material a través de Internet, pues realmente se han ido decantando, por así decirlo, los gustos de muchos de los espectadores. Por un lado tenemos películas, podrían ser consideradas más o menos snuff, por otro lado otro tipo de personajes se decanta más hacia la violencia puramente sexual, es decir, dejando a un lado lo que pudiera ser trastornos sádicos de la personalidad, sino hacia el sadismo específicamente sexual de personas que están especializadas en el disfrute de la muerte y del morbo, justamente en personajes famosos. Gracias a Dios minoritaria, la forma que tiene de disfrutar es infringiendo e infiriendo ese dolor, no normalmente viéndolo. Sus dos fuentes importantes de placer es el inferir ese dolor y luego el posterior recuerdo, como todos los grandes pervertidos sexuales que mantienen durante años alimentándolo, pero del propio acto de sadismo que él ha cometido. Es decir, un sádico sexual que diagnosticado por un médico no disfruta viendo películas snuff o no más que cualquier otra persona normal. Es decir, el público que ahora normalmente intenta acceder a este tipo de películas y que las busca por el mercado negro, pues es un público bastante snob, que conoce la existencia de estos hechos, que le gusta jugar un poquito más con determinadas cosas en la vida, como puede ser un sexo un poquito. Darle una idea. Pero no es un enfermo mental, ni un enfermo sexual, ni un psicópata el que consume. De una forma muy directa, ¿quiénes diría usted que buscan los snuff? ¿Snob, para la redundancia? Básicamente. Sí, básicamente hablaríamos de individuos bien situados, hartos de todo, que necesitan una nueva motivación. Volvemos a lo mismo. En este país se crearon en la última generación pues una serie de grupos que han compartido experiencias sexuales. Eso es algo. Es el tema de la famosa Fundación Niñas de Alcácer. Cuéntanos un poco cómo se crea la fundación o cómo nace la historia y luego, pues si quieres, entramos un poco en detalles de todo lo que se ha publicado al respecto. La historia es muy sencilla. En un momento determinado,
como antes hemos estado comentando entre nosotros, yo me fui a vivir a casa de Fernando García. Fernando García dejó su trabajo y empezamos a investigar y hombre, pues había que contar con gente, todo eran gastos, no había un duro de ningún tipo de ingreso y Fernando pues se fue gastando el poco dinero que tenía de su patrimonio, porque aunque él tenía la fábrica con dos de sus otros hermanos y sus hermanos le pasaban el sueldo íntegro aunque hubiera dejado de trabajar para dedicarse a esto. Pero el sueldo íntegro iba para Matilde, para su mujer y para los hijos y para pagar la casa y para que vivieran ellos, con lo cual, pues no. Entonces, Fernando también, yo no sé si, bueno, pues viendo que todos los demás, yo el primero pues cobraba el medio de comunicación, que iba aquel y le daban dinero, que iba el otro y le daban dinero, que iba no sé cuántos, y él veía que, aparte de ser el único que no cobraba, evidentemente porque no podía, por lógica, pero lo que hacía era gastarse constantemente dinero, pues se me ocurrió un día que por qué no pedía dinero a través de los medios de comunicación. El supuesto autor de los crímenes de Alcácer. Yo vuelvo a repetir, Antonio Anglés, yo vuelvo a repetir dos cosas. Primero, yo tengo que pedir perdón públicamente, y lo he hecho ya muchas veces, por el error que cometí en el tema de Antonio Anglés, siendo presidente de... Sí, lo explicaste aquí pormenorizado. En el periódico Ya. Yo, todo lo que cuentan de Antonio Anglés no me lo creo. Yo fui abogado de Antonio Anglés. ¿Fuiste abogado de Antonio Anglés? De Anglés, sí. ¿Pero por este caso? No, por dos atracos a dos sucursales de Valencia, los atracos a entidades bancarias. Sí. Que en uno fue absuelto y en otro le condenaron a 4 años, en memoria no me falla, a 4 años. A mí todo lo que me cuentan no me cuaja en nada. Y no me encaja en nada por varias razones. Primera razón, ¿por qué no me cuaja en nada? Primero, Antonio Anglés era un delincuente, o no voy a decir delincuente, era una persona con un nivel dentro del mundo de la delincuencia de un perfil no bajo, bajísimo. Es decir, para poder evadir a las fuerzas de los cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, a la policía, a todo el aparato de seguridad y poder fugarse, realmente un señor que no tiene medios económicos, que no tiene apoyos externos. Tu Kelly, com a germana d'Antonio Anglés, com a coneixedora del seu caràcter, de com és ell, creus que el teu germà està mort o viu? Que no sé qué pensar. A veces pienso que puede estar muerto y a veces pienso que puede estar vivo. Es que es muy difícil concretar eso. ¿Tú te imaginas, Kelly, que llegara sola a tu casa y te lo vieras ahí sentado en una silla esperándote? Sería muy fuerte. Sería demasiado, ¿verdad? Sí. Tu en alguna ocasió has comentat que el teu germà seria capaç de cremar-se els dits per a no deixar l'empremta dactilar. Sí, seguro. Si está vivo, lo ha hecho seguro. Es más fácil ponerse unos guantes. No hace falta tampoco que más. No, pero es por si se ha cambiado la imagen y lo cogen. ¿Cómo pueden averiguar que es él? La policía no va a dejar que se ponga unos guantes para tomar las huellas. Entonces, él se quema las huellas y no pueden determinar que es él. Bueno, por la sangre y todo eso sí, pero que sería una de las cosas... Yo pienso que tiene quemado algo más que las huellas. Juan Ignacio. Termina que dice la verdad. A la pregunta: ¿es cierto que tu relación con la familia de Toñi y de Siré es nula porque no te perdonan que enseñases fotos de los cadáveres de sus hijas? De comunicación, intento no hablar de Alcácer en general, de todas estas cosas, y de momento me tienen tranquilo. Otra cosa es que, bueno, pues uno siempre tiene guardadas ese tipo de cosas que la gente dice: ¿por qué no se publica el vídeo en internet? Lo vería todo el mundo. ¿Por qué no saca usted esa foto que tiene? ¿Por qué no hace no sé qué? Y dices, pues mira, pues en primer lugar porque yo lo que quiero es que vivir tranquilo junto con mi familia. Juan Ignacio, nos quedamos con una situación muy inquietante, como todo el caso Alcácer, ¿no? Pero especialmente las personas que somos padres, por ejemplo, podemos pensar, bueno, y ante esta situación que nos dibuja aquí Juan Ignacio Blanco, tenga la verdad o no la tenga, ¿qué puede hacer el ciudadano? Porque quizá
la impotencia de enfrentarse a esto es lo que más asusta. Tú hablas de criptogrupos poderosos que hacen esto y yo no sé, el periodista, el investigador, el ciudadano, la persona que nos está escuchando, ¿qué puede hacer entonces? Nada, esperar que no lo toque. Exactamente, rezar y que no te toque la China. No hay otra solución frente a ello. Lo que sí ha habido, y es algo de lo que sí me siento tremendamente orgulloso y que quizás ha sido lo que ha dado sentido a todo lo que he hecho, es que yo tengo la absoluta seguridad de que le he salvado la vida a más de un niño y de una niña. Y eso ha merecido la pena por todo lo que se haya hecho. Juan Ignacio Blanco, que ha sido un auténtico placer hablar contigo, saber de ti, de tus investigaciones que prosiguen. Sé que tienes un dominio web, un auténtico portal para investigación del crimen que es visitado, Murderpedia, visitado en todo el mundo, y que espero que volvamos a encontrarnos. Y puedo seguir poniendo ejemplos de cosas que él nos contaba que pasaban, pero luego nosotros comprobamos que no era verdad, porque nosotros éramos protagonistas indirectos de la historia. Entonces, claro, esto es una, pero es que hay más. Y no quiero seguir por aquí porque diría cosas que a lo mejor no gustarían mucho a sus seguidores, ¿no? Y insisto que son muy intensos, ¿vale? Tú subes el programa, pero luego me escriben a mí. Entonces, claro, o sea, cada vez que hablas de Juan Ignacio Blanco, estos términos, casi que te quieren matar. Si esto